Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Soy el doctor Carlos Sánchez y estamos aquí en nuestro primer programa, el Doc. Aquí estamos nosotros para hablar de salud y bueno, agradecer acá a Fuego TV la oportunidad de estar con todos sus televidentes a través de Fuego TV. Lo importante de este programa va a ser poder transmitir información de todo tipo, sobre todo para los pacientes que están muchas veces en espera de una intervención quirúrgica o de enfermedades que necesitan un apoyo informativo para poder entender y de esa manera poder salir adelante con la salud de sus familiares y de los mismos pacientes que nos van a preguntar en el transcurso del programa o escribiéndonos a nuestras redes sociales. Entonces, yo soy un médico especialista en cirugía. Yo soy cirujano digestivo, especialista en cirugía laparoscópica y también en cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica viene a ser la cirugía de la obesidad. Y con respecto a la cirugía general, especializado en todo lo que es la laparoscopía de vesícula, hernias, cirugía proctológica y cirugía de hígado y vías biliares. Entonces, el día de hoy nos acontece hablar acerca de litiasis vesicular o cálculos en la vesícula. Una enfermedad muy común y creo que he pensado en iniciar este programa con este tema, porque es un tema que es frecuente, un tema que necesita mucha información para que los pacientes tengan seguridad en ir y atenderse y poder ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces muchos tienen mucho miedo, mucho temor de alguna cirugía y desde acá le decimos de que no debe ser así y la información que le vamos a dar le va a permitir a usted tener la apertura de poder llegar tranquilo a una intervención quirúrgica segura. Entonces, cálculos en la vesícula, ¿qué cosa es? Son piedras que se generan en la vesícula biliar. Estas piedras son de una formación de colesterol, cálculos de colesterol. Entonces, esos cálculos se vienen formando a través de ¿qué? A través de la alimentación del paciente. Los pacientes tienen una mala alimentación, eso ya lo sabemos, mucha comida rápida, muchas frituras, muchos carbohidratos, y eso por ende trae enfermedades como el hígado graso y viene a generar una producción de una bilis muy llena de colesterol, y esto se sedimenta a nivel de la vesícula y en la vesícula se forman, le da forma, en forma de piedritas, de esferas, en algunos casos de manera triangular, y eso es lo que al final el paciente presenta molestias, complicaciones, que eso lo vamos a ver en un instante. Entonces, los cálculos en la vesícula viene a ser una enfermedad que acontece a diferente edad. O sea, antes, estamos hablando de la década de los 80, 90, tú veías y la mayoría de pacientes eran de 35, 40, 50, 60 años para adelante. Actualmente hay niños de 12 años que ya tienen cálculos en la vesícula y que llegan a la emergencia con cólicos y que terminan en una intervención quirúrgica. Y muchas veces los pacientes o los familiares de los pacientes no saben por qué sucede, por qué a tan temprana edad tienen estos problemas. Y ya estamos explicando que la dieta, la alimentación que llevan los niños en la casa o en el colegio, termina generando este proceso crónico y a la vez generan complicaciones serias, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los signos y síntomas? ¿Qué es lo que va a sentir el paciente y pensar
si tengo o no tengo cálculos en la vesícula. Los pacientes van a tener primero un disconfort, o sea, van a tener molestias, se les va a inflar la barriga cuando coman alimentos que tengan un contenido mayor graso, con un poquito más de grasa, fritura, va a sentir que va a tener una llenura rápida y en algunos casos ya va a presentar cólicos, dolores intensos a nivel de la boca del estómago en el lado derecho. Entonces, los principales síntomas son el disconfort o dispepsia, que le llaman, que se le dice técnicamente, pero básicamente es un disconfort, me comienzo a tener gases, se me infla el estómago y en algunos casos va a tener cólico o dolor. Entonces, esos son los signos principales de un paciente tenga que sospechar que pueda tener cálculos en la vesícula. Entonces, una vez que el paciente tiene esas molestias y puede presentar cálculos en la vesícula, el examen idóneo, el examen que define que el paciente tenga cálculos en la vesícula y que está al alcance de todos, es la ecografía abdominal. Entonces, su médico lo evalúa. Solicitarle una ecografía abdominal es el examen que va a definir si usted tiene cálculos en la vesícula o no. Una ecografía abdominal superior, el hemicuadrante superior, suficiente para definir ese problema. Una vez que el paciente ya tiene ese dato, ese informe ecográfico, entonces ahí ya va a proceder a conversar con el médico y programar la cirugía, ¿no? Explicarle qué tipo de cirugía se va a realizar y de esa manera el paciente va a poder ir a hacerse toda una serie de exámenes preoperatorios para que la cirugía sea segura y no haya ningún inconveniente con respecto a su recuperación, que es lo más importante. Entonces, hemos definido cómo son los cálculos en la vesícula, cuál es su origen, qué es lo que genera como síntomas y molestias, y también cómo se debe diagnosticar. Entonces también viene la otra pregunta que también me hacen: doctor, ¿y si espero? ¿Y si no me opero? ¿Qué puede suceder? Entonces ahí viene el tema, es donde la información es importante para el paciente. Cuando un paciente ignora ese informe en donde ya le definieron que tiene cálculos en la vesícula, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? De que, en primer lugar, esa vesícula con piedras genere un proceso infeccioso y genere ya una colecistitis aguda complicada, que tenga pus adentro y el paciente genere un cuadro infeccioso generalizado. Esto es progresivo, no es que es de inmediatamente, pero si no toma rápido el tratamiento, puede llegar a una enfermedad más complicada. Doctor, otra pregunta importante que siempre me han hecho: doctor, yo tenía a mi familiar que tenía cálculos en la vesícula y también estaba de color amarillo. ¿Qué puede ser? Eso es un dato muy importante. Eso significa que esas piedras de la vesícula ya pasaron a unos conductos especiales por donde discurre la bilis al intestino y lo obstruye. Al obstruir genera una retención de la bilis, de la bilirrubina, y el paciente se pone amarillo en la piel y también en los ojos. Entonces, eso es una complicación adicional de los cálculos en la vesícula. ¿Y eso qué va a generar? Mayor enfermedad, mayor posibilidad de complicaciones y en algunos casos con una infección severa que no se pueda controlar con antibióticos, el paciente puede fallecer. Entonces, el paciente, antes de que llegue a eso, tiene que ser operado de la vesícula. Ahora, doctor, ¿y cómo puedo yo detectar que tengo ese problema si tengo color amarillo en los ojos?
¿Solo con la ecografía se puede definir eso? En algunos casos sí, pero en otros se necesita hacerse ya una colangioresonancia. Es un examen especial, mucho más definido, pero que no se tiene con rapidez en todos lados. Entonces se tiene que hacer un examen que permita identificar ese problema obstructivo que está generándose a nivel de la vía biliar, producto de tener cálculos en la vesícula. Otro caso, porque estamos llenos de casos en la experiencia que tenemos más de 20 años, hemos visto un montón de casos y unos casos que son más severos son las pancreatitis. Las pancreatitis viene a ser una enfermedad que en el mayor porcentaje, en un 80%, son de origen de los cálculos en la vesícula. Entonces, tenemos una enfermedad, otra más, que es generada por los cálculos en la vesícula. Y esta enfermedad, la pancreatitis, puede ser una pancreatitis grave que puede llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos y también puede llevar a la muerte. Entonces, son casos que estamos explicando que son consecuencia de tener cálculos en la vesícula. Por eso es importante una intervención quirúrgica oportuna. Y la pregunta importante que siempre también nos han hecho, ¿cuándo es el momento ideal para poder ser operado? El momento ideal es cuando el paciente no tiene dolor, porque ya cuando el paciente tiene dolor, ya el paciente ya está en un grado de complicación, leve o grave. Igual manera, nosotros estamos entrenados y capacitados para poder resolver esos problemas, pero el paciente es el que va a llevar la enfermedad. Entonces le va a costar recuperarse mucho más de una enfermedad más complicada que de una enfermedad leve, ¿no? Entonces, vamos a seguir nosotros conversando y hablando acerca de este tema y vamos a definir cuál método quirúrgico es el mejor. Eso lo vamos a ver en la siguiente, después de esta pausa. Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Residencial Oasis del Norte presenta nuestro gran lanzamiento, lotes desde los 20,000 soles, así como lo escuchas, 20,000 soles, con vista al mar y al costado de la Panamericana Norte, a 4 minutos de la Plaza de Armas, universidades, colegios, centro comercial y cerca proyectos que harán crecer tu inversión, próximo aeropuerto, terrapuerto y estacionamiento de cruceros. Y tú puedes estar en el corazón de todo en Residencial Oasis del Norte.
Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. ¿Sabías que 7 de cada 10 personas con cálculos en la vesícula terminan en una emergencia? Los cálculos biliares pueden causar dolor abdominal intenso, vómitos, fiebre y en muchos casos terminar en una infección grave o pancreatitis. La cirugía de vesícula por laparoscopía es segura, rápida y permite una recuperación en pocos días. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida antes de que sea tarde. No esperes tener una emergencia para mejorar tu salud. Soy el Dr. Carlos Sánchez, cirujano digestivo laparoscópico con más de 20 años de experiencia. Agenda tu cita y no pongas en riesgo tu vida. Seguimos, buenas tardes a todos nuestros televidentes de Fuego TV. Soy el doctor Carlos Sánchez en nuestro programa El Doc. Ahora vamos a conversar acerca de cuál es el método idóneo para una cirugía de vesícula. El estándar de oro es la cirugía por vía laparoscópica. La cirugía por laparoscopía viene a ser una cirugía muy segura, que permite al paciente recuperarse muy rápido y permite que el paciente no tenga esas molestias de dolor posoperatorio como suele haber en la cirugía abierta. Una cirugía, como le explico y siempre soy enfático, reitero que es muy segura para el paciente, incisiones muy pequeñas, incisiones que la más grande es de 1 centímetro, o sea, es muy chiquitita, y las otras son de 5 milímetros. Entonces eso permite que el paciente cicatrice mucho más rápido y sea muy estético. Esto ayuda a que el paciente pueda ser independiente, permita movilizarse él solo, pueda ir a los servicios higiénicos solo, pueda ducharse, pueda hacer sus actividades diarias sin necesidad de tener un acompañante que esté vigilando lo que tenga que hacer, porque no va a tener mayor limitación o restricción en hacer sus cosas. Eso es la laparoscopía, un procedimiento seguro, muy rápido de recuperarse y que el paciente va a tener una reincorporación a sus actividades laborales de manera muy rápida y efectiva. Entonces la cirugía laparoscópica es el método de oro, el mejor método para poder resolver un problema de vesícula, sea programado o de emergencia. Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le decimos al paciente que tiene que saber y tiene que exigir? Preguntar. En primer lugar, tiene que conversar con su médico, con su cirujano, y preguntarle cómo va a ser su cirugía, cuánto tiempo va a demorar su cirugía, qué tipo de anestesia voy a recibir en la cirugía y en qué momento, cuánto tiempo yo voy a pasar a mi habitación o voy a poder tomar alimentos. Todo lo que le he explicado o le he dicho que el paciente tiene que saber, se lo vamos a resolver en este momento. En primer lugar, ¿qué tipo de anestesia el paciente va a recibir en una cirugía laparoscópica de vesícula? Usualmente la cirugía es con anestesia general, es decir, el paciente está completamente dormido y a cargo de un anestesiólogo especialista para poder asistir al paciente durante la operación. En segundo lugar, este tipo de cirugías, propiamente, todo el proceso no debe durar más de 1 hora y media.
todo el proceso, desde la anestesia hasta que el paciente pasa a una unidad de recuperación. Normalmente la cirugía propia de la vesícula es una cirugía en manos expertas, es una cirugía rápida que no debe durar o demorar más de 20 minutos, media hora. Entonces, un paciente que se opera es con anestesia general, el tiempo de duración de todo el proceso es de 1 hora y media, la cirugía propiamente dicho más o menos unos media hora, y después de eso el paciente pasa a una unidad de recuperación posoperatoria o posanestésica. El tiempo que el paciente va a estar ahí en promedio son 2 horas a 3 horas. Y ahí el paciente se va a recuperar del proceso de la anestesia, siempre estando monitorizado, vigilando su presión arterial, vigilando su saturación de oxígeno. Cuando el paciente ya ha pasado ese proceso, entonces recién es pasado a una habitación. Existe lo que nosotros manejamos, que es la cirugía ambulatoria, mayor ambulatoria, ¿no? ¿Qué significa? Que pacientes, determinados pacientes, sobre todo pacientes jóvenes que no tengan mayores enfermedades, son operados en la mañana, en la tarde pueden estar yendo a su casa sin ningún problema. Eso se llama cirugía mayor ambulatoria. Y en otros casos los pacientes se quedan hasta el día siguiente, que vienen a ser pacientes adultos mayores, o pacientes que sufren de la presión alta, o pacientes diabéticos que han necesitado la cirugía, necesitan quedarse un día para controlarle la glucosa, la presión, y que sus funciones vitales estén estables hasta que le demos de alta. Entonces, son datos importantísimos que debe saber el paciente para que pueda llegar tranquilo, seguro a una cirugía de este tipo, ¿no? Y sobre todo confiado en el cirujano que lo va a atender. Otro dato importante de todo este proceso es que los pacientes tienen que tener una preparación previa. Y esa preparación significa que se tienen que hacer exámenes de laboratorio donde se le va a definir cómo está su hemoglobina, cómo está su perfil de coagulación, cómo está su función renal, cuál es su grupo sanguíneo. Todo ese esquema preoperatorio es básico para una intervención segura. Después tenemos el riesgo quirúrgico o cardiológico. Al paciente se le realiza un electrocardiograma y una evaluación por el cardiólogo o el médico internista, y le genera un riesgo, una evaluación de riesgo, en donde el paciente puede tener un riesgo bajo, moderado o un riesgo alto. Si el paciente tuviera un riesgo alto, entonces se tiene que resolver el problema del riesgo alto. ¿Por qué tiene un riesgo alto? Y si tiene un riesgo alto, el paciente posiblemente en el postoperatorio tenga que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo eso se va a evaluar antes de la cirugía. Si el paciente tiene un riesgo bajo o moderado, es un paciente común y corriente que va a una evaluación preoperatoria y se va a operar de la vesícula, ¿no? El riesgo bajo y moderado es el grueso de pacientes que se operan diariamente en los hospitales o en las clínicas, ¿no? Y por otro lado, todos estos datos de los exámenes de laboratorio, de riesgo cardiológico, de su radiografía de tórax si es necesario, si el paciente tiene antecedentes de asma, ¿no? Tiene que tener una evaluación neumológica, un especialista en pulmones para que evalúe si el paciente está en condiciones para la cirugía. Todo eso va a ir a una evaluación preanestésica. ¿Qué quiere decir? Que el anestesiólogo va a evaluar todos esos datos para poder darle el esquema anestésico que va a recibir el paciente. Entonces, todo este proceso es un proceso importante que ya está protocolizado, en donde todos los pacientes necesitan hacerlo. ¿Cuánto demora esto? Todo este proceso no debe durar más de 24, máximo 36 horas hacerlo. Es un proceso rápido. Y la cirugía
puede ser también hecha rápidamente. En unos 2 días, 3 días, el paciente ya puede estar operado y resuelto el problema que tiene. Entonces, todos esos datos que le damos son importantísimos para que el paciente sepa cómo debe de seguir un proceso preoperatorio para una intervención de cálculos a la vesícula. Nosotros, la realidad que tenemos nosotros en este tipo de enfermedades es que actualmente tenemos un sistema de salud un poco complicado, que está venido a menos. Necesitamos implementar de que esto se agilice, pero la falta de personal, la falta de insumos generan que haya una demora en la atención de los pacientes, y muchas veces ellos optan por ir a una atención privada porque es mucho más rápido. Entonces, a todos los pacientes que tengan un problema, no duden en comunicarse con nosotros a nuestro programa, que a través de Fuego TV vamos a tener oportunidad de ofrecerles una campaña que permita a ustedes recuperarse mucho más rápido y de manera corta y efectiva, ¿no? Entonces, tenemos problemas de vesícula, problemas de pancreatitis propio de la vesícula, que generan complicaciones mayores y que pueden generar la muerte. Por esa razón, los pacientes con cálculos en la vesícula deben ser operados. Ahora, nos escribían y nos preguntaban, pero doctor, ¿los pólipos de la vesícula son iguales a los cálculos? ¿Por qué me tienen que operar de pólipo vesicular? Y la respuesta es sencilla. El pólipo no es un cálculo. El pólipo viene a ser una lesión elevada a nivel de la mucosa de la vesícula. ¿Y por qué razón los pacientes deben ser operados de pólipo? Porque estos pólipos, en un gran porcentaje de estos pólipos, se pueden transformar en cáncer de vesícula. Y eso ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Los pólipos duelen? ¿Dan cólico? No, es una enfermedad silenciosa y que muchas veces los pacientes lo detectan porque se hacen una ecografía de control. Muchos pacientes tienen exámenes preventivos ocupacionales y les hacen su ecografía y encuentran el pólipo vesicular y hacen la interconsulta al cirujano, al especialista. Y ahí es donde se define el tamaño del pólipo en la ecografía. Usualmente los pólipos mayores de 4 milímetros para arriba son pólipos que ya necesitan una intervención quirúrgica, es decir, retirar la vesícula. ¿Por qué razón? Porque conforme el pólipo pueda ir creciendo, el riesgo de que se transforme en una enfermedad maligna o cáncer es mayor. Mientras el pólipo es menor, lo que se recomienda es hacer controles ecográficos. ¿Ok? Ahora, ¿todos los pólipos se van a transformar en cáncer? No, no todos. Algunos son de colesterol, propios de lo mismo que se forman los cálculos en la vesícula. Entonces hay pólipos de origen colesterolósico o de colesterol. Y hay otros pólipos que sí son propios del tejido de la vesícula biliar, del epitelio de la vesícula biliar. Y eso sí se puede transformar en cáncer de vesícula. Y es un problema, porque el cáncer de vesícula es una enfermedad, uno de los cánceres del aparato digestivo muy agresivos, que puede durar un promedio de 1 año o año y medio de sobrevida. Entonces, esto es una enfermedad que puede generar problemas de salud pública, por supuesto que sí. Entonces, se tiene que resolver oportunamente también, porque si no se resuelve oportunamente, uno nunca sabe en qué momento ese pólipo, esa célula,
puede transformarse en una célula mala y que puede generar un problema mayor, maligno, y que eso al final va a traer mucha tristeza en la familia, porque es una enfermedad que compromete a toda la familia. Por esa razón es una enfermedad que desde el punto de vista de salud pública va a comprometer al ser humano, porque se van a juntar otros factores que vienen a ser la parte emocional, y la salud mental de la familia se va a ver afectada, ¿no? Entonces, vemos de que los problemas de vesícula no solamente son cálculos nada más, sino también pueden terminar en un problema de pólipos vesiculares que va a terminar en una enfermedad maligna. Y todo esto se soluciona con una cirugía laparoscópica de vesícula de manera rápida y programada. Ya seguimos con en el siguiente segmento con otros temas que vamos a seguir tocándolos en los siguientes programas. Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Residencial Oasis del Norte presenta nuestro gran lanzamiento, lotes desde los 20,000 soles, así como lo escuchas, 20,000 soles, con vista al mar y al costado de la Panamericana Norte, a 4 minutos de la Plaza de Armas, universidades, colegios, centro comercial y cerca proyectos que harán crecer tu inversión. Próximo aeropuerto, terrapuerto y estacionamiento de cruceros. Y tú puedes estar en el corazón de todo en Residencial Oasis del Norte. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Buenas noches a todos nuestros televidentes de Fuego TV. Aquí hemos conversado acerca de cálculos en la vesícula, hemos conversado acerca de pólipos vesiculares, y toqué un tema importante con respecto a los cálculos en la vesícula, que era el hígado graso. Esto es una enfermedad amplia que lo vamos a ir conversando después en los siguientes programas con nuestros invitados. Tenemos unos invitados muy buenos que son gastroenterólogos, especialistas en hígado. Y todo esto ¿debido a qué? Debido a que estas enfermedades
van de la mano con la obesidad, una enfermedad crónica que viene afectando a gran parte del mundo, sobre todo a países como Estados Unidos, Brasil, y nuestro país, Perú, no iba a ser, no iba a estar fuera de esta estadística. Ahora nosotros, los pacientes con obesidad mórbida, pacientes que tienen 40, 30 kilos de peso en exceso, son pacientes que con facilidad van a hacer hígado graso. Y estos pacientes van a generar también cálculos a la vesícula. Pero ¿cuál es el problema de un paciente que tenga obesidad mórbida o tenga una obesidad tipo 2, donde solamente tiene 20, 25 kilos de más y tenga un hígado graso? Que ese hígado graso puede ir a una fibrosis y esto terminar en una cirrosis hepática. Entonces son enfermedades que una va a ser consecuencia de la otra. Ahora, con respecto a lo que es obesidad, ¿cómo podemos manejar la obesidad? Nosotros podemos manejarlo de dos tipos, ¿no? Con la dieta, con los ejercicios o, en algunos casos que los pacientes así lo requieran, con tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son los tratamientos quirúrgicos idóneos actualmente? Son la manga gástrica o la cirugía de gastrectomía vertical, también se le llama. Son cirugías que actualmente han dado muy buenos resultados, no solamente en la baja de peso, sino en el control del hígado graso. Ese hígado graso severo regresiona, vuelve a mejorar el hígado, se sana el hígado y el paciente puede volver a tener una vida más saludable y alejarse de muchas enfermedades. La obesidad, así como el hígado graso, genera la posibilidad de tener diabetes. Y la diabetes es una enfermedad crónica que va a generar enfermedades mucho más severas en los riñones, como insuficiencia renal, retinopatía diabética. Quiere decir que el paciente va perdiendo la visión, se vuelve ciego, va a tener problemas de corazón, problemas de varices, de trombosis. Entonces son enfermedades que están ligadas a la obesidad. Entonces es un tema amplio, pero que tiene solución. Ahora, como métodos no quirúrgicos, doctor, no me quiero operar de la vesícula, del estómago, de una manga gástrica. Se puede colocar un balón intragástrico, que es un método endoscópico que con facilidad el paciente se le coloca y puede hacer una disminución de peso de hasta 20 kilos en algunos casos y puede mejorar su salud sin necesidad de una cirugía. Entonces, pero hay que tener una evaluación previa. Los pacientes no pueden ser tratados de manera simplemente porque yo quiero. A mí me dijeron, mi tía se lo puso, yo también quiero. No, no es así. Cada paciente tiene que tener una evaluación individualizada, porque cada paciente tiene diferente enfermedad, diferente metabolismo, y cada procedimiento no va a ser de elección para poder mejorar su salud. Entonces, es importante la cita con el médico, la cita con nosotros, para poder definir cuál es el mejor método para una cirugía de obesidad o una colocación de balón intragástrico. Entonces estamos tocando ya unos temas en los cuales nosotros los vamos a desarrollar en los siguientes programas con nuestros diferentes invitados que vamos a tener. Entonces, oportuno es que nos informen a través de nuestro teléfono, que lo tienen ahí en pantalla, es de qué tópico, qué tema te gustaría que toquemos, ¿no? Con respecto a enfermedades digestivas, enfermedades quirúrgicas que necesiten una cirugía, ¿no? O si te han operado anteriormente, cuéntanos ahí de qué manera nosotros también te podemos ayudar
a poder recuperarte de ese postoperatorio que tienes, si es que no has tenido la información debida, o si necesitas un control postoperatorio y no tienes una cita médica, comunícate, puedes agendar una cita con nosotros también y podemos evaluar tu caso, ¿no? Vamos a tener gastroenterólogo, vamos a tener un médico internista especialista en diabetes. Con el gastroenterólogo podemos hablar de muchas enfermedades del tubo digestivo, no solamente enfermedades del hígado, sino también enfermedades del intestino grueso, ¿no? Y del intestino grueso, intestino delgado, cómo es que funciona, las partes funcional, el colon irritable, que todo el mundo también ha escuchado acerca de esta enfermedad. Y también vamos a tener que ampliar el tema sobre cómo yo puedo prevenir un cáncer gástrico, cómo puedo prevenir un cáncer de colon, quiénes son los que están predispuestos a tener una enfermedad de este tipo, o cada cuánto tiempo me debo de hacer una endoscopía para poder yo controlarme, cómo sé que mi gastritis se curó o no se curó, ¿no? ¿Cuántas veces yo puedo hacerme una endoscopía en el año o solamente una vez? Todo eso son datos importantes que los pacientes preguntan y en este programa nosotros vamos a poder resolverlas con los invitados especialistas que vamos a tener en los programas subsiguientes. Entonces, enfermedades digestivas, enfermedades metabólicas. Vamos a hablar también con especialistas, por ejemplo, con cardiólogos que necesiten, pacientes que necesiten información acerca de la hipertensión, acerca de cómo debe ir un paciente a un preoperatorio ideal, idóneo, cuáles son los exámenes que se necesitan para una cirugía segura. ¿Es el electrocardiograma el único examen que necesita un paciente o hay otros exámenes adicionales que podría necesitar un paciente? Todo eso se puede hacer con un especialista en el área, como el cardiólogo. Entonces, vemos de que hay muchos temas que vamos a tocar y uno de los temas importantes que siempre nos comentan los pacientes también son las hernias. Pacientes con hernia inguinal, hernia umbilical, también vamos a informar, vamos a transmitir videos de cirugías, ¿no? Bien, para que puedan entender cómo es que el doctor me coloca la malla, por qué me dice que necesito una malla. Entonces, todas esas cositas tienen indicaciones para cada determinado tipo de pacientes y tenemos toda la información, videos ilustrativos, videos que permitan enseñar al paciente qué es lo mejor para su recuperación. Muy bien, amigos, tenemos aquí el teléfono, el 948-607-838, comuníquese con nosotros, vean, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Dr. Carlos Sánchez Linares, o en Instagram o TikTok como Dr.CarlosSánchez. Es importante que por ahí también nos sigan y podemos también mandar información acerca de lo que tú quieras, lo que tú necesites y que necesites que nosotros te podamos ayudar. Recuerda que nosotros acá en Fuego TV estamos para ayudarte. El doctor Carlos Sánchez va a tocar los temas que tú necesitas y que van a servir para tu mejora de salud, para ti y para tu familia. Seguimos con un corte comercial y ya venimos para el final. Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Hola, soy Carlos Sánchez, el Doc.
Y los espero todos los martes y jueves a las 7 de la noche, aquí en Fuego TV, para hablar sobre los temas de salud que te importan, con invitados especialistas a los cuales podrás hacerles tus consultas en vivo. Ya lo sabes, soy Carlos Sánchez, el Doc, y los espero aquí en Fuego TV. Aquí estamos de regreso en Fuego TV. Soy el doctor Carlos Sánchez, el Doc. En primer lugar, ya terminando nuestro primer programa, queremos agradecer a la sintonía de Fuego TV y agradecerle a la producción por el espacio que nos brinda para poder llegar a todos ustedes, darles la mejor información y sepan que tienen mucha oportunidad con nosotros en poder resolver sus problemas de salud. Así que comuníquese con nosotros, envíennos el mensaje al 948-607-838, que con gusto vamos a poder resolver sus problemas, y díganos qué tema les gustaría saber acerca de enfermedades digestivas, enfermedades que necesiten una cirugía, o si tienen pendiente una cirugía, cómo nosotros podemos ayudarles. Les agradezco bastante, soy el doctor Carlos Sánchez y nos vemos en el siguiente programa. Chao. Fuego TV, prende tu